Buenas tardes, gracias por la invitación de esta iniciativa tan oportuna y tan necesaria para el país y para un municipio como Santiago de Cali, cuyas tasas de violencia lamentablemente son y siguen siendo muy altas, y para un país como Colombia, donde justamente la impunidad sobre violación de derechos humanos, pues es prácticamente total, por no describirlo de otra manera. Aunque obviamente el país avanza, pero tenemos un déficit de justicia muy alta con relación a atender todas las situaciones de violación de derechos humanos. Me alegra compartir la mesa con todos los asistentes. Un saludo especial a Jesús Abad, que de nuevo nos volvemos a encontrar en estas reflexiones y con quien hemos compartido varias experiencias a lo largo de estos muchos años atrás. Pues brevemente, mi intención es, pues, según lo que hemos dialogado, presentar algunas ideas. No es una clase, una conferencia en sentido estricto, es más bien como un punto de partida para suscitar un diálogo que nos permita a todos y todas hacer esta reflexión. Mi lugar, como lo dijo la presentadora, es desde mi experiencia modesta pero permanente en la defensa de los derechos humanos en la región del Pacífico, y actualmente pues combinada con la labor académica desde la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Quiero como señalar dos puntos gruesos para esta reflexión. En primer lugar, considerar lo que significa para una sociedad plantearse de manera estructural eh, la defensa, protección de los derechos humanos. No, no es algo menor en esta realidad en la que vivimos. Podríamos decir que no es menor, sino que es justamente lo mayor. Tal vez sería lo contrario a ello. Es decir, el marco en el cual nosotros hoy podemos hablar de una posibles sociedades autodenominadas democráticas tendrán que estar siempre en el marco de los derechos humanos. Y en un segundo momento, pues poder avanzar una línea de reflexión sobre el ejercicio de construcción de paz en Colombia, lo que nos ha implicado a los colombianos y colombianas este camino y los retos que aún tenemos tan grandes para que se pueda consolidar esta perspectiva. En ese sentido, pues considero que, o debemos considerar que el ejercicio de los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos, en primer lugar, desde el punto de vista de la acción política, podríamos decir que es un asunto relativamente nuevo en el conjunto de esta historia humana en general, pero de Occidente en particular. Recordemos que apenas hace 75 años los llegamos a conmemorar la semana pasada con el finalización de la Segunda Guerra Mundial, hecho a partir del cual se van a generar posteriormente las Naciones Unidas, y de allí va a salir esa carta que hoy muchos países, casi 200, reconocen como su inspiración en la dinámica política. Eso hace que entonces esta circunstancia contemporánea de la Declaración de los Derechos Humanos nos lleve a entender que es un avance en el entendido de haber ganado mayor conciencia de especie, de haber ganado mayor conciencia de encontrarnos asociados y vinculados en un planeta en el que historias anteriores demostraban que el campo y el camino de la usurpación de territorios, el camino de la colonización y el dominio de otros, instaurar poderes, era el camino más normal a la hora de ampliar una relación o de ampliar
unos marcos de dominio y control sobre otros. Entonces, haber declarado o haber hecho esta declaración y haberla suscrito como estados nos ayuda como a considerar que este nuevo discurso y esta nueva carta nos vincula y nos hace responsables a toda la colectividad humana de una lógica de argumentar o de construir una convivencia desde el respeto. Los derechos humanos, por lo tanto, nos conducen o han ido conduciendo al mundo en general a una cadena acelerada y creciente de reconocimientos de los mismos en diferentes circunstancias. Y entonces, lo que más nos ayuda a nosotros de entender ese valor, la valía de los derechos humanos, es que el individuo, la persona humana, ha tenido la posibilidad de tener este instrumento para hacer valer su condición frente al poder del Estado. Entonces, digamos que los derechos humanos vienen a apoyar nuestra condición de sujetos para que no todo lo que se pueda hacer se permita hacer contra el individuo. En otras palabras, que no hay nada que se deba hacer contra el individuo, sino que todo lo que hagan los estados debe ser justamente a favor del individuo, a favor de cada integrante de la sociedad. No obstante, hay unas críticas generales también sobre este discurso que miran los derechos humanos como algo, o esta declaración como algo también preocupante, por no llamarla negativa, en el entendido que ha consolidado esa mirada occidental, liberal, muy individualista, y que ha dejado de lado formaciones sociales llamadas tradicionales en general, donde lo colectivo es justamente el valor mayor por excelencia, y que por lo tanto algunos elementos de lo que se plantea en esta Declaración de Derechos Humanos, pues debe acompasarse con las particularidades culturales, con las particularidades históricas de los diferentes pueblos. Y es por eso que se ha podido avanzar en nuestros reconocimientos que han ampliado esos valores, como por ejemplo la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169, en materia de los derechos justamente de los pueblos indígenas y pueblos tribales, para afianzar que no solamente hay derechos individuales, sino que tenemos que considerar los derechos también de los pueblos, de los derechos colectivos, en cuanto que son conformaciones humanas que existen o preexisten a los actuales estados nacionales, y por lo tanto tienen unas condiciones y unos derechos previos que en el lenguaje de los pueblos indígenas, por ejemplo, para ponerlo de manera más específica, se habla de la ley de origen, por ejemplo, que fundamenta su condición de pueblo antes de estos estados que se han formado justamente posterior al proceso de colonización. En medio de esa discusión del valor de la Carta Universal como protección de los individuos, del reconocimiento de especie y la complementariedad y la necesidad de que haya diálogo cultural con estas comunidades, pues ha surgido también un reconocimiento mayor de pasar de esa protección de los derechos individuales reconocidos como los derechos de las libertades y el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, la libertad de afiliación política, la libertad religiosa, todas esas expresiones que en los poderes totalitarios o absolutistas se cortan o han estado siempre como punto de partida para imponer esos modelos dominantes. Hoy pues decimos que se avanza, además de esos derechos de libertades, a tener también ese derecho o ese reconocimiento posterior de los derechos económicos, sociales y culturales, y que hoy se le complementa dentro de todo el acervo de reflexión y discusión social y también jurídica, los derechos ambientales.
Entonces, estamos ante un marco que hemos ido ampliando como sociedades, como agrupaciones en este proyecto que surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero que al mismo tiempo nos muestra lo débil que son, por cuanto así como se avanza en reconocimientos, y Colombia es un ejemplo de ello, en nuestra Constitución, la del 91, y sus desarrollos muestran esa actitud de disposición de reconocimiento de todos esos derechos, de adherirse el Estado, de adherir a los diferentes convenios, acuerdos internacionales que los han desarrollado, hasta llegar, por ejemplo, a firmar los derechos, la Declaración de los Derechos de los Países de América, la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, recientemente promulgada. Y sin embargo, al mismo tiempo, la violación de esos derechos, así como se reconocen, así también es grande la violación de los mismos. Para nadie es un secreto y todos lo sabemos, cómo continuamente los derechos fundamentales a las libertades y la protección de la vida sigue siendo la noticia permanente de la destrucción de la vida humana, donde buena parte de ellos relacionados con el actual crimen o crímenes hacia el liderazgo social están articulados en muchos de ellos por acción o por omisión por las estructuras estatales que deberían estar vinculadas directamente a la protección. Un ejemplo, para ponerlo más de manera directa, que viene anunciándose como un departamento nuestro vecino, como es el departamento del Cauca, donde se ha estado concentrando la mayor destrucción de la vida en este campo de liderazgo social. Al mismo tiempo es un departamento altamente militarizado. Los datos nos dan cuenta de más de 7.000 efectivos presentes en el departamento y es donde más se presenta este fenómeno. Entonces, bueno, para poner un ejemplo de que estamos en esa gran contradicción de avance de reconocimientos, pero también de un déficit alto de cumplimiento. Particularmente los derechos económicos, sociales y culturales tienen una gran limitación porque en general los estados plantean si son o no de obligatorio cumplimiento, si son o no si deben estar o no vinculados a las capacidades económicas que tienen los estados para cumplir con la educación universal, con la salud universal, con esas otras expresiones, o si debería considerarse que en función de sus capacidades o sus debilidades económicas pueden o no llegar a cumplir esos compromisos. Sin embargo, es claro el principio que se ha ido consolidando de la progresividad del cumplimiento de los derechos y por lo tanto el Comité Internacional que le hace seguimiento a su cumplimiento de ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tiene su sede allí en Ginebra, en Naciones Unidas, continuamente convoca a los estados periódicamente cada 5 años o en teoría cada 5 años para que se haga seguimiento a ese cumplimiento. Nosotros como país hemos ido continuamente a presentar esos informes de parte de los gobiernos respectivos y siempre los indicadores que presentan los gobiernos cuando han sido llamados a presentar sus balances de cumplimiento de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, no coinciden con los indicadores que presenta el movimiento social de los derechos humanos, las plataformas de los derechos económicos, sociales y culturales, las comunidades, organizaciones que alcanzan a llevar su voz a través de estos informes paralelos, muestran que siempre hay una no congruencia entre lo que afirma de cumplimiento el Estado con lo que la sociedad en su conjunto y de manera específica estos movimientos de defensa de los derechos constatan que es débil, por decirlo menos, en ese cumplimiento. En ese sentido, para una sociedad como la nuestra, tratar el tema de los derechos humanos
es elemento fundamental para poder, primero, pensar en que se valide un acuerdo social, es decir, que se valide el que estemos juntos dentro de este Estado. Y que no habría otro discurso que pudiera tal vez vincularnos sin polarizarnos tanto como lo estamos, que es justamente volver sobre los derechos humanos. Eh, y esa reflexión nos debería estar siempre convocando a que el nivel de acercamiento a su cumplimiento, pues, el mayor indicador para que esa perspectiva de una sociedad democrática pues pueda realizarse. No voy a desgastarme aquí ni lo voy a desgastar a ustedes en mostrar cifras, las tenemos, pero para tener un dato mínimo de lo que hoy nos aqueja de manera directa en tema de protección de la vida de los liderazgos sociales en el país, datos de diferentes fuentes nos llevan a concluir que entre los primeros meses de enero a abril de este año se constataron 95 asesinatos de líderes sociales. Se constataron 20 asesinatos de abril de 24 miembros del partido FARC que firmaron un acuerdo de paz solamente en estos primeros 4 meses del año, y 8 familiares relacionados con líderes sociales o defensores de derechos humanos. Es decir, en los primeros 4 meses del año tenemos 127 personas asesinadas relacionadas de manera directa con el liderazgo social y con la defensa de los derechos humanos, lo cual nos hace ver que siendo este discurso de los derechos humanos el que nos debe convocar y articular y ser el pegamento de una sociedad, al mismo tiempo se vuelve el elemento tal vez en este momento más peligroso. Un ejemplo de ello es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, como en una sociedad que se ufana de ser la democracia más antigua del continente, se vea y sin tener dictadura declarada, siendo supuestamente esa democracia tan antigua, hoy sigamos constatando que el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, manifestada entre otras, con el ejercicio del periodismo, sea una de las más perseguidas, sea uno de los derechos más atacados, porque eso mismo representa el derecho al liderazgo social a través de lo que llaman escándalo, que en realidad no es un escándalo, es un crimen, es un delito cometido por estamento público y que en este caso son las fuerzas militares y que obviamente no puede mirarse como una estructura autónoma, tiene una dependencia en Colombia por la Constitución, en la máxima comandancia de las fuerzas militares es el presidente de la República. Entonces, eso nos lleva a pensar que por eso también hay mucha desconfianza, hay mucha llamémoslo así, escepticismo frente al discurso de los derechos humanos, porque son demasiadas declaraciones, pero muchos atentados a los mismos. Eso como punto de partida, al mirar el segundo aspecto que es la construcción de paz en Colombia, nos lleva a pensar que no hay otra posibilidad de construir la paz, o más bien, no hay otro discurso que nos permita avanzar en construcción de convivencia y paz como sociedad que justamente el discurso de los derechos humanos. El acuerdo del cual nosotros hoy hacemos balances y nos referimos con muchos indicadores sobre la paz que firmó el país y que llevó incluso a ser merecedor en ese contexto a un Nobel de Paz, pues nos muestra esa fragilidad que a lo largo de nuestra historia tiene relacionar derechos humanos con construcción de paz. Construir la paz en Colombia pues será siempre o ha estado siempre vinculada a una historia de continua violencia política. Nosotros no podemos escapar a la construcción de paz actual sin contextualizarla con esa inveterada relación de la violencia en Colombia con la construcción, con la dinámica política. Recordemos, el año pasado estábamos celebrando con muchos aplausos los 200 años de República, el Bicentenario, y esa 200 años o ese Bicentenario no ha tenido en esos 200 años
con claridad unos 30 años seguidos de no violencia política. No lo podemos constatar en la historia de Colombia, porque lo que ha habido es un continuo activismo armado de diferente orientación. Valga recordar las diferentes guerras civiles, tanto regionales como nacionales, que se dieron en el siglo XIX, de como un país que cierra el siglo XIX y comienza el siglo XX con una guerra tan cruel como fue la guerra de los 1000 días, para lo cual se firma un pacto de paz en 1902 y entra a tomar un símbolo de construcción de paz el catolicismo, al haber consagrado en ese año el país a esa imagen católica del Sagrado Corazón de Jesús y haber hecho un voto nacional en torno a eso. Y a los pocos años ya estábamos de nuevo en una violencia tremenda, como sabemos, y que vino a desbordarse en esa guerra fratricida de la llamada violencia bipartidista. Es curioso cómo en Cali, por ejemplo, traigo esta anécdota, uno sube a Cristo Rey y hay una placa allí que dice que esa imagen se instaura allí justamente para celebrar 50 años de paz en Colombia, y era el año 53. Y fíjate que en el año 53 estábamos en el mayor desangre de esa violencia política generada a partir o que muchos historiadores la señalan a partir de ese asesinato de Gaitán, pero que otros la sitúan mucho antes. Nos lleva a que vivimos diciendo que construimos paz, pero vivimos acentuando la guerra. O sea, estamos en esa especie de bipolaridad social, en cuanto que hablamos de paz, pero no cesamos en la violencia. Lo más reciente, que es este acuerdo de paz del cual estamos hablando, firmado con las FARC, tiene su raíz más inmediata hace 38 años. Hace 38 años, en el año 82, es cuando el país comienza a hablar de que hay que resolver esta última etapa de la violencia política a través de diálogos políticos, que es el reconocimiento que hace el presidente Belisario Betancur, y con el cual se firmó un primer acuerdo que fue el de la Uribe, y de allí se desencadena como símbolo para construir paz la creación del partido político Unión Patriótica. Y la generosa respuesta de un sector de la sociedad a esa búsqueda de la paz fue un genocidio político, nada menos. O sea, la destrucción de todo un partido cuyas cifras todavía no acabamos de podernos de establecer claramente, pero que sí está condenado el Estado por ese genocidio político. Y de ahí en adelante, ¿qué se siembra? Una total desconfianza en la construcción de paz. Entonces, así como hay una desconfianza con relación a la virtud de los derechos humanos como discurso posible de hacer ese pegamento, ese acuerdo social, pues también hay un montón de desconfianzas sobre ese proyecto de construcción de paz en el país, porque a cada que hay una firma, hay una violación de la firma. En la época de los años 50, que se firman acuerdos de paz con esas agrupaciones armadas llamadas guerrillas liberales, entre otras, la respuesta, recordemos, fue el asesinato de varios de sus líderes, el más nombrado Guadalupe Salcedo. Pero en los años 90 firma el acuerdo de paz del M-19 y a los pocos días se asesina a su máximo comandante en un avión, en un vuelo normal, es decir, un vuelo comercial, al señor Pizarro. Entonces, hoy firmamos un acuerdo de paz hace 4 años y llevamos casi 200 firmantes del acuerdo asesinados. Ese acuerdo de paz que está estructurado sobre algo muy importante, y es consolidar la paz desde los territorios, por eso se llama paz territorial, que tiene como punto de partida resarcir los dos grandes problemas que han generado tanta violencia histórica en el país, como es el problema de las tierras y como es el problema de la exclusión política. Estamos centrados en una construcción de paz, básicamente en mirar si los excombatientes cumplen o no cumplen. Hoy tenemos datos dichos por el mismo partido FARC, 9.000 excombatientes que no están vinculados a los espacios territoriales, pero no es porque esos 9.000 se hayan ido a tomar las armas, sino porque esos 9.000, dicen ellos, han tenido que salir a sus orígenes, a sus lugares de origen, de sus familias, para poder atender sus necesidades vitales, porque si bien el Estado viene atendiendo varios de los elementos de ese punto tercero, que es la reincorporación a la sociedad de esas personas, también es cierto que hay un déficit muy grande y lleva a que la reincorporación económica, la reincorporación social, pues vaya a marchas forzadas. Y entonces olvidamos lo estructural del acuerdo, que es
cómo hacer una reforma rural integral que devuelva la confianza al campo, un campo que hoy, en medio de esta pandemia, nos está indicando que es donde nosotros debemos mirar como sociedad y como planeta, es decir, proteger la economía la que genera alimentos. Y escuchamos en estos días, ayer el periódico de la República sale evocando una frase del actual ministro de Agricultura en la cual indica que el problema de la agricultura en Colombia es que los pequeños cultivadores están con monocultivo y eso está dañando los suelos y que debe cambiar. Obviamente, una mirada totalmente limitada, tergiversada frente al campo, donde obviamente no hace que nosotros como sociedad hagamos ese pacto que ya está hecho de volver hacia el campo, pues lo volvamos como objeto más de retaliación que de construcción. Y un acuerdo que necesita avanzarse para que la paz se consolide en esa superación de ese segundo problema grueso, que es la exclusión política, la cual está basada justamente sobre el punto 2 del acuerdo de paz, que es ampliar las redes de participación política en Colombia. Pues fue respondido por un Congreso como fue negar lo que estaba pactado de las 16 curules territoriales, pensadas en los territorios donde hay mayor victimización, y negadas bajo el argumento que eran para acrecentar más presencia de un partido narcoterrorista llamado FARC. Entonces, necesitamos en la construcción de paz realmente avanzar hacia una construcción de confianza como sociedad. Una construcción de confianza, en primer lugar, en un Estado, y para que el Estado recupere la confianza de parte de la ciudadanía, si es que alguna vez la tuvo o la cree, si nunca la ha tenido, tiene que haber una transparencia en el ejercicio del Estado. Y esa transparencia pasa fundamentalmente por el respeto a los derechos humanos. Y el respeto a los derechos humanos pasa porque la institucionalidad de la justicia sea eficiente, sea eficaz, sea efectiva, y de tal manera que no recurramos siempre a tener que volver al recurso de lo individual, de lo particular para obtener justicia. En segundo lugar, una confianza que se recupera si se toma en perspectiva que la interés de los derechos humanos es justamente proteger al más débil, proteger a los que están en mayores dificultades de avanzar en esas condiciones de ser un ciudadano. Entonces, mientras se piense, como pongo el ejemplo del ministro que señala que el problema del campo está en los pequeños cultivadores por haber creado un monocultivo, y cuando es algo tan traído de los cabellos, por poner un mínimo ejemplo, o aquella otra expresión de la ministra del Interior de que el asesinato de líderes sociales pues se mata más en Colombia por robar celulares que matar a líderes sociales, o relativizar todo eso, pues son ejemplos de pero también del anterior gobierno y los otros gobiernos que no generan confianza. Y hoy, en el campo, y también en la ciudad, pero en los campos, donde aún permanece el conflicto armado, porque no se avanzó en consolidar acuerdos con el ELN, también el ELN ha sido responsable de no tener un consenso sólido sobre eso, pero que también por no cubrir los territorios que había dejado las FARC, se acrecentan estos otros grupos, se recrudece la violencia por la presencia paramilitar, con el caso del norte de Chocó, las autodefensas gaitanistas, y acá en el sur, el sur del Pacífico, surgimiento de nuevos grupos anclados en ideas, según ellos, de nuevas guerrillas, hace que necesariamente la confianza debe recuperarse sobre una acción pública del Estado que sea transparente. Y continuamente vemos las denuncias que se hacen desde las comunidades de que la falta de transparencia se manifiesta en continuas connivencias en varios sectores del territorio nacional de actuar de la fuerza pública con estos grupos paramilitares, o una connivencia sobre la base de obtener también en algunos sectores réditos de ese cáncer que nos está consumiendo y que genera violencia tanto rural como urbana, que es el narcotráfico, y que explica muchas de las otras expresiones de violencia en el país. Hace que, por lo tanto, esa falta de transparencia, pues, no sellemos confianza. Y otra confianza que debemos crecer en ese avance para poder construir paz,
pues también será la confianza entre nosotros los ciudadanos, entre una ciudadanía que requiere que haya una relación basada en ese principio tan evidente que hay en la Constitución que hoy nos rige, que es la convivencia desde la diferencia, la aceptación de la diversidad en todas sus múltiples expresiones, es decir, una sociedad que avance hacia el pluralismo. Entonces, construcción de paz, defensa de los derechos humanos son inevitablemente dos elementos que son inseparables y que son el uno dependiente del otro, y a su vez los derechos humanos, expresión de que la paz se avanza, para avanzar, para consolidar aquellas denominaciones de los tipos de paces que algunos teóricos señalan, como eso de lo que hablamos de la paz negativa al terminar un conflicto, pasar a eso que otros llaman paz positiva, que es el auténtico camino hacia la consolidación de los el respeto y afirmación de los derechos económicos, sociales y culturales. Una ciudad como Santiago de Cali requiere, en medio de estos índices de violencia tan altos que lamentablemente se mantienen, que el ejercicio de la transparencia en las instituciones que deben contribuir a la seguridad, como la policía, hay un clamor para ayudar a que haya mayor transparencia en la policía a nivel nacional y a nivel local, que haya también transparencia en el ejercicio de lo público, y por eso bienvenido a estos espacios para construir colectivamente esta política pública, de tal manera que los acuerdos que se lleguen se realicen y sean posibles de verificar sobre la acción de una ciudadanía. Son elementos que trascienden cualquier acuerdo político entre estructuras armadas para pasar a acuerdos sociales, acuerdos territoriales, de convivencia, tanto en lo rural como en lo urbano aquí en Cali, que nos permitan efectivamente hacer que tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se vuelvan definitivamente en ese consenso social para la convivencia. Dejo hasta ahí como para la reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Jesús. Muchísimas gracias por la exposición y por todo ese recorrido histórico y esa contextualización que nos hace acerca de los derechos humanos y de la construcción de paz en general. Tenemos que abrirle paso y abrirle el micrófono sobre todo también a Jesús Abad Colorado para que nos pueda brindar un saludo a todos y todas las participantes en esta mesa temática. Si Jesús Abad está por ahí, por favor, lo escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Buenas tardes. perfectamente. Sí, bueno, no, pues primero darles un saludo, agradecerle a mi amiga Noa, también a Natalia, a Gustavo y a todas las personas que están haciendo parte de esta mesa, y muy especialmente a Jesús Flores, a quien le profeso un profundo respeto porque lo conozco hace muchos años trabajando en toda la región del Pacífico, y conozco, digamos, su talante, su humanidad, y sé que en muchos momentos se ha jugado la vida para ser la voz de comunidades, y, y saber que está hoy en la ciudad de Cali trabajando no solamente en la universidad, que está también haciendo parte de la comisión, de la verdad del Pacífico colombiano, y que ustedes lo estén invitando el día de hoy, a mí me alegra mucho porque es muy importante contar con personas y con equipos que conozcan el país, que no sea de carreta, que no sea de cuento, sino porque son personas, y en esto es muy importante que ese trabajo de derechos humanos, de crear una nueva generación que, junto con las personas que vienen de otras experiencias, haya esa posibilidad de diálogo
que es urgente, que es necesario, que se necesita formar nuevas ciudadanías que entiendan realmente, como lo decía ahora Jesús Flores, que los derechos humanos no son letra muerta, que los derechos humanos tienen que servir para construir nuevos valores, para poder mantener ese sueño que durante tantos años y décadas tantas personas le han apostado a una sociedad distinta. Pero mientras en nuestro país persista el plomo sobre la palabra, va a ser muy difícil. Por eso les digo, sí, ustedes saben que tuve allá la exposición El Testigo hasta el mes de febrero. Y todo ese trabajo de fotografía y de palabra, lo que ustedes están tratando de hacer, lo que venía desde la administración anterior, también en la Secretaría de Paz con Rocío, pero es, por favor, júntense, mantengan viva esa llama de la esperanza, porque esa no se puede agotar y por eso es necesario formar a esos jóvenes de colegio, ir a las escuelas, que la Secretaría de Paz, ojalá que el alcalde de Cali entienda que la Secretaría de Paz, que esta subsecretaría, digamos, se tiene que dar la mano con procesos de educación. Y si ustedes tienen, y lo digo, lo dije al comienzo, si ustedes tienen personas cercanas como mi amigo Chucho, como Jesús Alfonso y las personas que he conocido en la visita guiada que hacen parte, yo me siento tranquilo porque entiendo que ustedes van a trabajar para lograr algo distinto. Eso es necesario, es urgente, pero se necesita de esa voluntad política que creo que el alcalde la ha manifestado, que los equipos que ustedes tienen ahí en la Secretaría son claves, pero hay que pasar de la palabra a caminar los barrios, a caminar las comunidades, de la mano de la Secretaría de Agricultura, de la mano de la Secretaría de Educación, porque no pueden ser y no podemos ser una isla. Yo agradezco que me hayan invitado a participar un momento. En unos minutos los abandonaré porque tengo, digamos, unas responsabilidades, pero el hecho de que me hayan invitado y de que esté Jesús Flores y que ustedes estén aquí hoy es para mí, digamos, muestra de una administración que entiende que la construcción de la paz es necesaria en un país en el que unos silencian los fusiles, pero otros enciende el plomo a veces en la lengua. Y la palabra tiene que ser transversal, la palabra tiene que estar unida de paz, con salud, con educación, con cultura. Y si ustedes lo hacen, pues los frutos se van a ver en el mediano plazo, porque esta es una tarea ardua, pero ustedes empezaron. Les agradezco que me hayan brindado la palabra. Gracias, Jesús, por sus gentiles y generosas palabras.